He estado hablando sobre la oración y la importancia. Yo no sé cuántos de ustedes han estado implementando un poco de la oración en su vida. Para mí es muy importante que usted entienda que la oración es el mayor privilegio que tenemos. Cambie usted su mentalidad. La oración es el mayor privilegio que usted tiene. No es una obligación, por favor, no lo vea así. No es una obligación, ni es el último recurso. Alguien me dijo por ahí: pastor, yo ya hice todo lo que podía. Ya fui a buscar a fulanito, ya busqué con sutanito, y bueno, pues parece que lo último que me queda es ponerme a orar. Y yo le dije: no, amigo, la oración no es el último recurso. La oración debe ser nuestra primer llamada. La oración es nuestra primer línea de defensa cuando usted esté bajo ataque, cuando su matrimonio esté bajo ataque, cuando sus hijos estén bajo ataque, sus finanzas, su negocio esté bajo ataque. Entiéndase por bajo ataque, está pasando por una crisis. ¿Sabe cuál es su primer línea de defensa? Se llama la oración. La oración es el mayor privilegio que tenemos y nuestra primer línea de defensa. Pero entonces, pastor, ¿cómo es que tenemos que orar? Bueno, ya he abundado un poquito en eso, pero hoy yo quiero centrarme precisamente en la oración más famosa que nuestro bendito Salvador Jesús, Yeshua, nos enseñó y les enseñó a sus discípulos. Es conocido como el Padre Nuestro. Así que en hebreo esta oración Padre Nuestro se llama Avinu. Dígalo conmigo: Avinu. Usted está diciendo Padre Nuestro. La palabra Padre de cariño es Ava, como papito. Ava. Avinu es Padre Nuestro. Esta terminación posesiva en forma plural: Padre Nuestro. Así que yo quiero que estudiemos un poquito, porque dice Lucas capítulo 11 versículo 1 y 2 que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo comencé esta serie hablando al respecto de este pasaje porque les dije que en el pueblo de Israel se acostumbra que un rabino, un maestro de la palabra, enseñe a sus discípulos sobre la oración. Les tiene que enseñar sobre la importancia, relevancia de aprender a orar. Porque, seamos honestos, muchos de nosotros no sabemos orar. Imagínate a Mateo, imagínate a Juan, imagínate a Pedro, los apóstoles del Señor, que ven que Jesús constantemente está orando, y ellos dicen: pues ¿cómo ora Él? ¿Cómo le hace Él? Hasta que alguien no se aguantó más la curiosidad y le fue a preguntar a Yeshua: ¿por qué no nos enseñas a orar? Así como Juan. Al Juan al que se refieren es al primo de Jesús, Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil, Juan el Inmersor. Es su primo, que él tenía sus propios discípulos y él les enseñó a orar. ¿Se dan cuenta cómo era parte de la liturgia, parte de la tradición, que un maestro enseñe a sus discípulos a orar? Pero entonces, ¿por qué Yeshua les enseña esta oración en particular? ¿De qué oración estoy hablando? Me estoy refiriendo al Padre Nuestro. ¿Por qué Yeshua se refiere a esta oración? He escuchado comentarios y hay gente que piensa que Jesús enseñó el Padre Nuestro porque era una nueva oración cristiana, que esta es una oración para los cristianos, católicos, como les quiera usted llamar. Están en la misma bolsa prácticamente algunos. Entonces, en realidad, el Padre Nuestro es una oración para los cristianos, es una oración para los católicos.
¿Es para una nueva religión esta oración del Padre Nuestro? No, Señor. En realidad, yo quiero que usted capte la esencia de esta oración tan famosa como el Padre Nuestro. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchos maestros, muchos rabinos que enseñaban a sus discípulos a orar, tenían en consideración algunos aspectos, tales como que cada oración que era enseñada por ellos incorporaba peticiones espirituales y principios significativos para ese maestro. Es decir, Juan el Bautista les enseñó a orar a sus discípulos de acuerdo a lo que él consideraba importante, peticiones importantes, rasgos, cualidades significativas, y eso de acuerdo a lo que él consideraba les enseñaba a sus discípulos. Quiere decir que Jesús, Yeshua, le enseña y nos enseña a nosotros el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro están las peticiones que Él quiere que nosotros hagamos, los aspectos más relevantes y significativos que Él quiere que aprendamos a orar. Por eso es tan importante el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no le pertenece ni a judíos, ni a católicos, ni a cristianos. El Padre Nuestro es la oración que Yeshua, como rabino, como maestro, le enseñó a sus discípulos. Entonces podemos decir que en lugar de llamarlo Padre Nuestro, el Avinu, en realidad también puede ser conocido como la oración de los discípulos, porque fue la oración que Jesús modeló y enseñó a sus apóstoles. Entonces, cuando un discípulo se encontraba orando la oración que su maestro le enseñó, ese discípulo estaba orando, en otras palabras, la voluntad de su maestro. Significa que cuando usted está orando el Padre Nuestro, usted está orando la voluntad de su maestro Yeshua. Ahí plasmó en esta oración su deseo, su voluntad y las peticiones que nosotros tenemos que hacer. Si usted se considera un discípulo de Yeshua, si usted se considera un discípulo del Maestro Jesús, bueno, yo le desafío a que usted se interese en orar, en poner en sus oraciones lo que a Yeshua le interesa. En el Padre Nuestro Él plasmó lo que a Él le interesa. Ahora, les voy a revelar algo muy importante que ustedes deben de conocer. El Padre Nuestro, el Avinu Sheba Shamayim, es similar en estructura y en contenido a el Kadish y la Amidá. Yo sé que ahí surgen signos de interrogación. ¿Y eso qué es? Bueno, durante esta enseñanza quiero ir comparando cómo Yeshua enseña el Padre Nuestro, pero en realidad Jesús se está basando en dos oraciones que eran muy importantes dentro del pueblo de Israel: la oración de la Amidá y del Kadish. En un momento voy a explicar cuáles son esas dos oraciones, por qué son tan relevantes, porque Yeshua las toma como modelo para armar el Padre Nuestro. Entonces, algunos de ustedes saben que el pueblo de Israel tiene algo que se llama Sidur. El Sidur es un libro de oraciones. El libro de oraciones está compilado con todas las oraciones que el pueblo de Israel tiene que hacer. Cuando se lava las manos, cuando va al baño, cuando va a comer, cuando va a acostarse, cuando se despierta, cuando va a salir a la calle, cuando besa la metzuzá. ¿A quiénes les tocó metzuzá? Ok, los que no tengan metzuzá, búsquenme al final y yo les voy a regalar. Si tenemos todavía, ¿verdad? Y estoy hablando y a lo mejor ni tenemos. Sí tenemos todavía. Tenemos una metzuzá. Es un simbolismo hermoso la metzuzá. Hay una oración que hacer con la metzuzá. Eso es importante. Así que si usted no la tiene, se la vamos a obsequiar, simplemente como un simbolismo presente en su casa. Para todo hay una oración, para todo hay una bendición, como lo hemos visto en esta serie. En la segunda o tercera entrega, me parece, estuvimos viendo que hay una oración prácticamente para todo, porque entre más oras, más consciente estás de la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Israel diseñó un libro de oraciones donde ellos tienen todo ahí compilado para sus oraciones. Así que tome nota.
podemos aprender mucho sobre el corazón de Dios y su voluntad para nosotros al observar los principios y las peticiones que Yeshua nos enseñó a orar. En otras palabras, cuando usted ora el Padre Nuestro, usted va a aprender a distinguir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted va a aprender a discernir qué es lo que usted necesita estar orando. ¿Sabe? Yeshua, si algo recriminó a los fariseos, es que ellos hacían oraciones superficiales y vanas repeticiones. No es que estén mal las repeticiones. Lo que está mal es cuando simplemente repites por repetir: Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en tu reino. Y solamente estás, pero tu mente está en otro lado, tu corazón está en otro lado. Yeshua dice: eso no quiero, porque este pueblo mío solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el gran detalle. Entonces, al centrarnos en el Padre Nuestro, yo quiero que usted entienda la esencia, porque usted estará orando la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué necesitas decirle al Señor? Bueno, el Padre Nuestro te va a ayudar a entenderlo. Y como les acabo de mencionar, el Padre Nuestro se puede ver en paralelo con dos oraciones muy importantes del tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, un poquito más de 2000 años, existían ya estas oraciones, la Amida y el Kadish. En un momento más vamos a distinguir estas dos oraciones, porque quiero ir comparándolas para que usted se cerciore cómo son tan parecidas estas oraciones. Empecemos con la primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase en hebreo es Avinu Sheva Shamayim. Dígalo conmigo: Avinu Sheva Shamayim. Y bueno, es bien interesante porque esta frase Padre nuestro, dentro del contexto de las dos oraciones que acabo de mencionar, tanto la Amida como el Kadish, principalmente la Amida, si usted se pregunta, ¿y eso qué es? Amida se escribe como suena, A-M-I-D-A, acento en la última A, Amida. Esta es la oración que todos los judíos hacen todos los días. Esta oración está compuesta de 19 peticiones y 19 bendiciones. Al despertar comienzan a hacer esta oración. Prácticamente tardan alrededor de 1 hora y media en hacer todas estas 19 partes orando. Y la palabra Amidá simplemente significa de pie, porque hacen esta oración de pie. Entonces, dentro de esta oración de la Amidá hay 3 peticiones centrales que le hacen, y escuchen la frase que utilizan. Me llama mucho la atención porque dentro de esta oración de la Amida, que tiene 19 partes, usan la imagen de amo y sirviente. Los rabinos declararon que un adorador debe presentarse ante su amo primero con palabras de elogio. Yo quiero que usted aprenda este gran consejo. Dice aquí: luego debe hacer las peticiones y finalmente debe retirarse con palabras de agradecimiento. Así, cada amidad se divide en 3 secciones centrales. ¿Cuáles son? Alabanza, peticiones y agradecimiento. Aprenda usted esa estructura, porque así está el Padre Nuestro estructurado. Primeramente, con entrar delante de la presencia de Dios con alabanza. Usted no llega luego a orar y: Señor, te pido esto y te pido lo otro y te pido aquello. No, cuando usted comienza a orar, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Alabar a Dios. Reconozca quién es Dios, alabe su nombre. Bendito seas, Señor, grande eres tú, grande es tu poder. Te exalto, oh Rey, porque me has levantado, porque me escuchas, etcétera, etcétera. Alabanza a Dios. Cuando usted comience a orar, lo primero que tenemos que hacer es alabarle. Si usted se pregunta por qué en esta iglesia primero cantamos y después escuchamos la enseñanza, ¿por qué tiene que ser ese formato? Bueno, es muy sencillo, porque lo primero
es lo más importante. ¿Sabe que lo más importante que hacemos en una reunión dominical es la alabanza? Diga conmigo, alabanza. He conocido gente que durante años atrás me ha dicho: pastor, a mí no me gusta la alabanza. Entonces mi familia y yo más o menos ya calculamos a qué hora se acaba la alabanza, y cuando acaba la alabanza nosotros llegamos para escuchar la prédica, porque la prédica es la más importante. Y yo le digo: estás equivocado o estás equivocada. Lo más importante de estar aquí sentado en esta reunión, ¿sabes qué es? Lo que tú le tienes que ofrecer al Señor. Esos aplausos que tú le das, esos gritos de júbilo que tú ofreces, esas danzas, estas alabanzas, estas canciones que tú le das, eso es lo más importante. Simplemente si dijéramos terminó la alabanza, nos podemos retirar, podríamos retirarnos, porque en realidad lo más importante que se hace aquí es alabar y bendecir el nombre del Eterno. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de gloria. No hay otra razón, no hay otra razón. Mis hermanos, cámbiense ese chip, cámbiense esa mentalidad. Lamentablemente en el cuerpo de Cristo las iglesias están llenas de egocentrismo. Las reuniones se centran en las personas y no se centran en la persona más importante, que es el Eterno. La reunión no se trata de nosotros, pero lo que se trata de hacer es que cada vez la gente se sienta más cómoda, la gente se sienta mejor, que la tratemos como VIP, para que la gente crea que se trata de ellos. Mis hermanos, lo tengo que decir, yo estoy muy contento de que usted esté aquí esta mañana, pero le digo algo: usted no es la persona más importante. ¿Alguien de aquí sabe quién es la persona más importante? 5 personas lo saben, lo voy a volver a preguntar. ¿Alguien de aquí sabe quién es la persona más importante aquí? Dios. Dale un fuerte aplauso. Él es la razón de estar aquí. No es el pastor, no es su familia. Yo no soy importante aquí. El importante aquí es el Eterno. Esta comunidad se mueve y existe porque en el centro está nuestro Padre Celestial. Entonces para nosotros es importante. Escuche la frase con la que comienza la Amidá en sus 3 secciones principales o centrales. Ellos dicen: bendícenos, Padre nuestro, a todos como uno, con la luz de tu rostro. Esto aparece en la oración de la Amidá, aparece en varias ocasiones esta misma oración, donde ellos reconocen y le dicen Padre nuestro. ¿Y sabes cómo comienza Jesús su oración? Él les enseña a sus apóstoles: oren de esta manera: Padre nuestro. Ahora póngase su mano simbólicamente en su corazón y diga conmigo: Padre nuestro. Yo quiero que usted abrace esta idea. El apóstol Pablo, esta escritura no está en la pantalla, pero anótenlo ahí. El apóstol Pablo en Romanos 8:15 nos enseña que los que somos hijos de Dios hemos recibido un espíritu de adopción. Digan adopción, pero díganlo convencido: adopción. ¿Saben que este concepto es hermoso? Si usted analiza el concepto de que un padre adopta a un hijo, ¿saben que eso es maravilloso? Porque es una persona, es un padre, el que voluntariamente decide adoptar a un hijo. Voluntariamente escoge a esa personita para adoptarlo en su familia. Qué cosa tan más hermosa. Eso es lo que nuestro Padre Celestial ha hecho con cada uno de nosotros. Pero también sé que debido a que nosotros tenemos una relación distinta con nuestro Padre terrenal, a veces eso nos impide entender cuál es mi relación con mi Padre nuestro. ¿Cómo es mi relación? A veces se ve un poquito distorsionada por la forma en la que yo me llevo o me relaciono o no me relaciono con mi Padre terrenal. Entonces, puede ser que hayas tenido un buen padre, puede ser que no hayas tenido un buen padre, o que ni siquiera hayas conocido a tu padre. ¿Sabes?
Conozco personas que me han dicho: yo hubiera preferido no haber tenido un padre, porque el padre que tuve me abusó de mí. El padre que tuve nunca estuvo presente en mi vida. Entonces para mí hubiera sido mejor no haber tenido padre. Imagínate, cuando yo le hablo a esta persona de que Dios es su padre, dice: no, gracias. No, gracias. Porque si Dios es mi padre, ¿qué es lo que le viene a su mente? Mi relación que yo tuve con mi padre terrenal. Un padre abusivo, un padre autoritario, un padre machista, un padre egoísta. Y entonces dices: no. Yo veo a Dios como todo menos como padre. Pero Jesús te está diciendo que para que aprendas a orar y aprendas a tener una relación más fuerte con Dios, tienes que reconocer que Él es tu padre y que tú eres su hijo. Y que como hijo debes de saber que eres amado, eres aceptado y que Él nunca te va a rechazar. Hoy, como nunca antes, hay una urgencia dentro de la iglesia de sacar de entre nosotros, de entre nuestras filas, sacar todo espíritu de orfandad. Todo espíritu de orfandad pueda ser sacado de entre nuestras filas, no solo aquí en Colectivo, sino en todas las iglesias. Todos aquellos que se consideran creyentes e hijos de Dios puedan tener una relación correcta con su Padre celestial. Para nosotros es tan importante. Perdí la conexión aquí. ¿Me pueden pasar a la siguiente, por favor? Nuestro Padre celestial nos pide que reconozcamos que somos sus hijos. Por eso es tan importante que cuando comencemos a orar, cuando tú vienes a orar, ¿cómo te acercas? ¿Cómo te acercas? Hay gente que dice: no, es que yo no me gusta orar porque pues no, me da pena, no sé qué decir, híjole, es que no sé, pasan tantas cosas por mi mente. Deja de poner pretextos. Tú no te sientes hijo. La verdad es que no te sientes hijo o no te sientes hija. Te sientes intimidado, te sientes avergonzado, sientes que no tienes un lugar. Te digo algo: si tú has tomado la decisión de caminar en obediencia a tu Padre celestial, tú eres un hijo de Él, tú eres su hijo. Y es que eso es tan poderoso, porque qué padre no da la cara por sus hijos. Yo recuerdo momentos, etapas en la vida de nuestros hijos, sobre todo en la primaria. Ya saben que no faltaba por ahí el que se quería pasar de listo con uno de mis hijos. Y bueno, me quité el traje de cristiano, lo colgué y fui a la escuela a echar bronca, porque yo iba más que decidido. Dije: lo que tenga que pasar, porque se pasó de listo y ahora sí se las va a ver conmigo, porque están pasándose de listo con mi hijo. Entonces, obviamente yo sé que eso no es un gran testimonio, pero le digo, uno es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Y eso que yo soy un padre con muchos errores, un padre terrenal que no me considero tan bueno. Pero hablemos de Dios. ¿Qué no hará Dios, que es tu Padre, por ti? Entonces, cuando te acerques a su presencia, yo te quiero pedir esto: acércate con confianza. Acércate ante el trono, pero acércate como hijo. Yo sé que te cuesta a lo mejor trabajo, porque cuando tú querías pedirle algo a tu papá, a lo mejor tu papá te cerraba la puerta y dice: no estés molestando. A lo mejor tu papá nada más te daba el avión, te decía que te estaban ándale, vete por allá, córrele, ve a jugar, córrele. Y tú dices: ¿cómo voy a orar a mi Padre celestial si siento que no me hace caso? Yo sé que algunos de ustedes han pensado: yo siento que Dios no me escucha. ¿Quién no ha pensado de esa manera? Siento que Dios no está escuchando mis oraciones. Eso no está bien, porque tú eres un hijo de Dios. Tienes el Espíritu de Dios en tu vida, el cual es un espíritu de adopción, con el cual, dice la palabra de Dios, podemos clamar: Abba, Padre. Diga con sus brazos extendidos: Abba, Padre. Usted no está huérfano, usted no es huérfana. Tal vez su padre la dejó o lo dejó, tal vez su padre se olvidó de usted, tal vez ni conoció a su padre, pero le tengo buenas noticias para todos ustedes. Usted tiene al mejor padre de todos.
tiene al mejor Padre de todos. Se merece un aplauso, ¿no? El mejor Padre de todos. Para todos nosotros es el mejor Padre. Dice Mateo 7, versículo 11, dice: pues si ustedes que son malos, ¿cierto?, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Digan conmigo: pidan. ¿Sabes que Jesús dijo esto? Ustedes no tienen porque no piden. ¿Quieres tener? Pídele. Pero pide con confianza. Pídele a tu padre, acércate como hijo. Pero no, ¿cómo le voy a pedir? No, pues es que ¿para qué le pido? No, pues es que eso es ridículo. Quítate eso de tu mente. Tú eres un hijo y Dios está presente. Como Padre presente, le interesan todos los detalles de tu vida. Ahora, las próximas frases que vienen dentro del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las siguientes tres frases yo les quiero decir que son muy, muy importantes, porque estas frases tienen que ver con una petición, no solamente en el aspecto meramente terrenal, sino que están apuntando hacia el futuro. Cuando usted le está diciendo al Padre que venga tu reino, usted le está diciendo que Jesús venga y establezca ya su reino y su señorío. No solo se trata de un aspecto meramente en este presente, sino que tiene que ver con el futuro. Ahora, estas tres frases se pueden comparar con esta otra oración muy antigua llamada el Kadish. Esta oración Kadish es una oración en arameo que significa santificación. Y el Kadish es muy conocido porque habla sobre el reino venidero y el mundo venidero. Y hoy en día esta oración del Kadish dentro del judaísmo se utiliza precisamente cuando una persona pierde un ser querido. Esta persona hace esta oración. Pero sabe, me llama mucho la atención porque esta oración no habla nada sobre la muerte, no habla nada sobre el dolor. Es una oración de exaltación a Dios, donde esta persona le está diciendo: reconozco que viene un reino, tu reino en el futuro. ¿Y eso qué tiene que ver con que la persona perdió a su ser querido? Tiene que ver mucho, porque si usted ha puesto su esperanza en Dios, usted tiene que saber. ¿Quiénes de aquí han perdido un ser querido? Muchos de nosotros, ¿cierto? Si usted y la persona que murió puso su esperanza en Dios, usted debe tener la esperanza que un día volverá a ver a ese ser querido. Si usted cree que el reino de Dios va a venir, usted va a poder volver a ver a esa persona en el reino venidero. Escuche cómo comienza el Kadish. Comienza de esta manera: glorificado y santificado sea el gran nombre de Dios en todo el mundo, que Él ha creado según su voluntad. Que Él establezca su reino en tu vida y durante tus días. Y la congregación responde: que su gran nombre sea bendito por siempre y por toda la eternidad. Entonces, esto se parece tanto a la segunda frase dentro del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Yitkadesh Shemcha. Esta es una gran parte dentro del Padre Nuestro, porque esto tiene que ver todo con Él. Esto es muy importante, porque si nosotros decimos conocer algo de Dios, usted debe saber que el nombre de Dios es muy importante. Y cuando hablo del nombre de Dios, me estoy refiriendo a la reputación de Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo y estamos refiriéndonos a la reputación de Dios. Y usted debe saber algo: que Dios cumple sus promesas no solo por amor a usted. Sabe que Dios cumple sus promesas, ¿sabe por qué? Porque Él guarda su reputación. De Él no vamos a estar hablando,
que en otras palabras, porque Él dice: mi reputación es que yo soy un cumplidor de promesas, y lo que digo y lo que prometí lo cumplo. Él protege su reputación cumpliendo sus promesas. Ahora escucha lo que dice Ezequiel 38:23. Así me engrandeceré y me santificaré. Ahí aparece la palabra Kadish. Y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Mucho ojo aquí, porque esta oración nosotros tenemos que hacer que se cumpla. Santificar el nombre de Dios tiene que ver con proteger la santidad de la reputación de Dios. Su nombre, su reputación es responsabilidad de todos los que le llamamos Padre. Si tú le llamas Padre a Dios, ahora ya te sientes adoptado, ya te sientes parte de la familia de Dios. Bueno, te quiero decir, como toda familia que tiene privilegios, pero también tienes obligaciones y responsabilidades. Y esta es una responsabilidad tuya. ¿Cuál? Proteger la santidad de la reputación del nombre de Dios. ¿Y eso cómo se come? Te voy a hacer estas preguntas. ¿Representas a Dios, representas a el Eterno en tus acciones diarias? Qué buena pregunta. O quizá tu vecinita, la chismosita que se asoma por la ventana, dice: mírala lo que está haciendo. Y eso que es cristiana, y eso que se dice que va a la iglesia, y cierra su ventana rápido porque, ay, Dios mío, no puede ser eso posible. ¿De acuerdo? Eso no es santificar el nombre de Dios o guardar la santidad de la reputación de Dios, porque por causa tuya pueden estar hablando mal del nombre de Dios. Siguiente pregunta: ¿le das a otras cosas la gloria y el honor que le pertenecen solamente a el Eterno, a Dios? Lo que tú haces, ¿lo haces solo para ti? ¿Lo haces para otras personas? ¿O buscas que lo que estás haciendo traiga gloria para Él, traiga honra a su nombre? Aunque sea tu trabajo, en tu trabajo, haciéndolo con excelencia, siendo un gran trabajador responsable, llegando puntual, siendo una persona honesta. De esa manera tú traes gloria a el Eterno. Siguiente pregunta: ¿santifica su nombre entre las personas con las que interactúas? Este es un gran principio. ¿Quieres comenzar a guardar la reputación de Dios? No hables mal de nadie. No hables a espaldas de nadie. Aunque la persona con la que estás sea una persona de mucha confianza, abstente de esos comentarios, porque de esa manera tú estás protegiendo la santidad del nombre de Dios. Si te declaras un hijo de Dios y sabes que Él es santo, ¿cuántos saben que Él es santo? Si Él es santo, haz lo correcto. Si tú crees que tu Padre es santo, haz lo correcto, haz las cosas bien. Saben que muchas veces hemos rebajado a Dios, y mucha gente ve a Dios como ese gordito bonachón de barba larga, blanca, y que accede a todos nuestros caprichos. Equivocación, eso no es. Sabes que en la Torá, en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 10, versículo 17, dice que Dios es santo, pero dice que también es terrible. Di conmigo: terrible. Si yo hiciera esta mañana y te preguntara: Dios es, y te dejo un espacio, ¿qué podrías decir? Dios es justo, Dios santo, Dios es verdadero, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, bueno, celoso. Pero casi nadie diría: Dios es terrible. ¿Saben por qué? Porque esa no es la imagen que queremos de Dios. Deuteronomio 10, versículo 17 dice que Dios es terrible. ¿Qué significa que Dios es terrible? Significa que no le pierdas el respeto.
significa que respetes a Dios, que tengas cuidado, porque no lo puedes tratar como cualquier cosa, porque Él es sumamente santo. Por eso Él dice en su Torah, Él dice en sus mandamientos, en sus mitzvot, Él nos enseña: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente. Es decir, ay, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. Dios dice: no te voy a tomar por inocente, mijito. Estás faltando a mi nombre, estás dañando mi reputación. Abstente a las consecuencias, porque por las buenas yo soy un Dios de gracia y misericordia. Aquí está el cristianismo: pura gracia, la hipergracia, pura gracia. Pero se les olvida que tenemos una Biblia y que nuestra Biblia tiene dos partes. Sí, por un lado tenemos la gracia, pero también tenemos la Torah, la ley, la instrucción. Ambas tenemos que tomarla. Usted no puede arrancar de su Biblia solamente la parte que a usted le conviene y quiera tomar y decir: no, es que Dios nada más es amor. No es cierto. Dios también enseña en su palabra que el que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina. Cuando Dios tiene que disciplinarte, va a aplicar disciplina. ¿Bajo qué términos aplica la disciplina? Bajo los términos de la Torah. ¿Cómo va a disciplinarte si no hay términos, no hay reglas, no hay leyes? ¿Cómo decimos que Dios disciplina? Porque hay una ley, porque hay unos términos, hay un cerco que nos dice: de aquí a aquí puedes hacer, disfruta de ello. Si te sales de aquí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice que infracción de la ley, eso es pecado. Pecado es ir en contra de la Torah. Entonces, mis hermanos, santifiquemos el nombre de Dios con todo lo que hacemos, con nuestras pláticas, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestro testimonio. Usted está santificando el nombre de Dios. Ahora esto: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos diciendo que el reino de Dios venga y que sea hecha su voluntad, tal y como se hace su voluntad en el cielo, sea establecida aquí en la tierra. Saben que esta es la pregunta y la duda que a algunos surge: decir, bueno, la Biblia habla de que venga el reino. Escuchamos en los evangelios la palabra el reino de Dios. Pero pastor, ¿dónde está el reino de Dios y cuándo vendrá? Y yo les tengo que decir: ¿saben dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está en el pueblo de Dios, como aquí ahorita. ¿Qué significa el reino de Dios? La voluntad de Dios. Cuando creyentes como tú y como yo nos reunimos, ¿a qué? A buscar hacer la voluntad de Dios. Eso significa el reino, el gobierno de Dios. Lo estamos buscando y aquí se establece entre nosotros. El reino de Dios significa la voluntad de Dios, el gobierno de Dios. Entonces, entre nosotros esta tarde está el reino de Dios entre nosotros. Ahora, no es nuevo que haya dudas respecto al reino de Dios, porque incluso encontramos, por ejemplo, un personaje como José de Arimatea, que quiero que lo lea conmigo, Marcos 15:43. Él tenía dudas respecto al reino de Dios, porque él tenía una idea. Dice aquí: José de Arimatea, un miembro prominente del concilio, de la asamblea. En la mañana hablamos un poquito de eso. Quien también estaba esperando el reino de Dios. ¿Escucharon eso? Quien también estaba esperando el reino de Dios fue audazmente a Pilato y le pidió el cuerpo de Yeshua. ¿Qué está haciendo este hombre, José de Arimatea? Es un hombre muy prominente, es muy rico. Este hombre está esperando bajar el cuerpo de Yeshua, porque incluso lo van a sepultar en la tumba de este hombre que le pertenece, de José de Arimatea, porque él está esperando el reino de Dios. Saben que cuando Jesús vino hace 2000 años, hablar sobre el reino de Dios significaba algo: que un Mesías iba a venir y que cuando ese Mesías viniera, los iba a hacer libres
de la esclavitud a la cual estaban siendo sujetos. Quiere decir que cuando Yeshua se manifestó hace 2000 años, el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud ¿de qué pueblo? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién? Los romanos. Si ustedes leen la historia, Israel estaba bajo la sujeción de este pueblo romano. Entonces cuando ven que Yeshua aparece y dice que es el Mesías, ellos dicen: listo, ya está, Él nos va a liberar de la opresión de los romanos. Ellos así entendían el reino de Dios. Pero Jesús les dice: ese no es el reino de Dios. El reino de Dios se trata de aquellos que quieran hacer la voluntad de mi Padre. Es un aspecto más espiritual que un aspecto físico. Entonces, no solo eso, sino que encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 6. Si lo leen conmigo en la pantalla, dice: entonces los discípulos se reunieron alrededor de Yeshua y le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este momento? Los mismos discípulos que estuvieron con Yeshua tenían esa duda. ¿Saben qué? Yeshua resucita. Después de que resucita, pasa 40 días con sus discípulos y llega el último día. Yeshua, ¿saben qué? Me voy, me retiro, y Yeshua asciende y es tomado en el cielo Yeshua y desaparece. Pero ellos están atónitos porque dicen: ¿cómo? O sea, ¿no vas a restaurar tu reino aquí en Israel? Los apóstoles están con esa duda porque ellos también tenían la esperanza de que Jesús fuera una especie como de libertador, de guerrillero, que levantara en armas al pueblo y los liberara de esa manera de los romanos. Y por eso ellos están preguntando: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este momento? Pero en realidad de eso no se trata. Así que yo quiero que entendamos, cuando usted dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, si usted ora esto, usted está diciéndole al Señor: quiero que tu voluntad sea hecha, incluso por encima de la mía. ¿Quiénes están dispuestos a decirle eso al Señor? Esto es un gran reto, porque a veces nos aferramos tanto a que las cosas se hagan como nosotros queremos. Por eso lloramos, por eso nos frustramos. Cuando le dice: Señor, es que dice el joven soltero: es que yo quería rubia, alta, de ojos de color, y no llega. El Señor le dice: consume producto local. Porque a veces las cosas no van a ser como tú quieres. Si tú eres una persona que estás dispuesto a decir que el reino de Dios venga a tu vida, tú le estás diciendo: yo estoy dispuesto a que tu voluntad sea hecha incluso por encima de la mía. Ahora, esto es una gran garantía, porque por eso el apóstol Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Es decir, cuando alguien ha abrazado la voluntad de Dios por encima de la suya, de la misma propia, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, tú dices: esto es voluntad de Dios, y si Dios quiere que pase por aquí, pasamos por aquí. Y si Dios me quitó esto, gloria a Dios, bendito sea Señor, porque tú sabes por qué me lo quitaste, tú sabes por qué tú no quieres que lo tenga. Gracias, bendito sea tu nombre. Esa es una persona que sabe orar y decirle al Señor: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Acaso no el mismo Yeshua en sus últimas horas antes de morir no dijo: que se haga tu voluntad y no la mía? El mismo Jesús, dice el libro de Hebreos, Él aprendió a través del sufrimiento, aprendió obediencia. Así que, mis hermanos, esto es un pasaje muy importante para nosotros. Vayamos al siguiente. Dice aquí: danos hoy el pan nuestro de cada día. Nuestro pan cotidiano, dicen algunos. Ten lanu hayom lechen hukeinu. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto es importante. Saben que en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, encontramos que Dios hizo un milagro. Ustedes han escuchado al respecto. Uno de los milagros más grandes que Dios hizo con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel dijo: ¿qué vamos a comer?
tenemos hambre. Y dice la palabra de Dios que Dios mandaba cada mañana, hacía caer del cielo una especie como de hojuela, al cual el pueblo de Israel dijo manjú. Ellos le pusieron el nombre manjú, al cual nos tradujeron a nosotros al español como maná. La palabra maná o manjú originalmente en hebreo significa ¿qué es esto? Eso es lo que dijo Israel cuando vieron que empezó a caer del cielo. Ellos dijeron, ¿y esto qué es? Porque para ellos era algo milagroso y extraño a la vez, porque Dios les dice que comieran de ese maná o de esa semilla y hojuela que estaba cayendo del cielo. Y ellos empezaron a darse cuenta que había un tiempo en el cual lo enviaba durante el día y después se cerraba y no había más. Y Dios les enseña una gran lección, porque como lo hemos estudiado en algún momento, no faltaba aquel que quería pasarse de vivo y decía, pues vamos a recoger maná mañana, así que mujer, sácate los botes que tenemos allá, hijo, tráete por allá la tina que tenemos allá guardada, porque mañana vamos a juntar todo el maná que podamos. Y entonces salía toda la familia y juntaban todo el maná, pero estaba el otro que solamente tenía un botecito y echaba un poquito de maná y decía, bueno, es que yo nada más tengo este botecito. Pero bueno, la palabra de Dios enseña en Éxodo y en el libro de Números que no importaba si tú recogías mucho o poco, te servía para lo mismo, para que quedaras tú de alguna manera satisfecho. Si tú te servías mucho, eso te duraba lo mismo que el que había recogido poco, porque Dios es justo. Pero hay un principio mayor detrás de esto. ¿Saben cuál es el principio? De que cada israelita cada mañana tenía que salir a buscar esa provisión que había enviado el Eterno desde el cielo, significando para nosotros una providencia diaria de Él. Siempre buscar cada día esa providencia de su mano. El mismo Yeshua, citando cuando está en el desierto siendo tentado por el diablo, citando la Torá en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Eterno. Esta es una gran verdad para nosotros. Dios a propósito dice, no te voy a adelantar el pan de la siguiente semana. Dios dice, yo quiero darte el pan de hoy solamente. Pero ¿por qué no nos adelanta el pan de la próxima semana? ¿Por qué no nos adelanta la quincena? ¿Por qué no nos adelanta lo del mes? Porque Dios quiere una relación diaria contigo. Dios quiere que dependas de Él cada día de tu vida. El hombre es olvidadizo. Sabes que si Dios te diera lo de la quincena, te diera lo de la semana, te diera lo del mes, te diera lo del año, te olvidarías de Él. Te olvidarías de Él, te encontrarías haciendo las cosas a tu manera. Escuchen cómo oraba el pueblo de Israel, o cómo ora el pueblo de Israel respecto a la oración en la parte novena de la Amidá. Dice, bendice sobre nosotros, oh eterno Dios nuestro, este año y todo tipo de sus productos, alimentos. Ten piedad de la tierra y de toda su cosecha y sus frutos. ¿Sabes que por eso el pueblo de Israel, cada vez que tienen un pan delante, cada vez que tienen comida y van a participar de la comida, ellos siempre levantan la comida y dicen, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra? ¿Qué significa hacer una oración cada vez que van a comer? Significa que están reconociendo que Dios es el proveedor del pan que están a punto de comer. Yo te pregunto, ¿se te olvida orar cuando vas a comer? ¿Se te olvida dar gracias a Dios cuando recibiste tu pago? ¿Se te olvida orar cuando el Señor te bendice con algo extra? ¿Se te olvida reconocer lo que es gracias a Él y a su favor y a su misericordia que Él te bendice? Él te bendice, Él te recompensa. No seamos malagradecidos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, o el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Pasemos a la siguiente parte. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uselach lanu et ashmateinu kasher solehim anagnu lasher ashmulanu. ¿Quién de aquí
no quiere ser perdonado? Levánteme su mano. ¿A quién no le gustaría ser perdonado? Ok, a Freddy no le gustaría ser perdonado. ¿A alguien más? Estaba dormido, te agarré dormido. ¿A quién no le gustaría ser perdonado? Yo creo que a todos. Todos queremos ser perdonados. A todos buscamos que nuestros pecados sean perdonados. ¿Saben por qué? Porque el perdón nos genera esa sensación de libertad. Y nuestro maestro Yeshua nos dijo cómo recibir el perdón. En el famoso sermón del monte, en Mateo 5, nos revela el secreto para que nosotros podamos aspirar al perdón en nuestra vida constantemente. Porque ¿cuántos saben que el perdón no es una cuestión de ayer? El perdón es una cuestión con la cual necesitas trabajar todos los días. Es más, si tú hoy no perdonas, te digo algo, seguramente estarás guardando rencor. Hoy necesitarás perdonar a alguien. Quizá puede ser tu esposo, tu esposa, el pastor, alguien de la iglesia, tu vecina, tu vecino, alguien que estacionó su carro ahí enfrente y no puedes entrar, y tú dices: bendito sea el Señor, quien dejó su carro ahí. Aleluya. ¿No? Vas a tener que perdonar a esa persona. Y sale, y todavía sale indignado, ¿no? ¿Quieres que mueva mi carro? Sí, por favor. Dios te bendiga. Shalom. Claro, vas a tener que perdonar todos los días. Es un aspecto al cual necesitamos trabajar. Esposo, esposa, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero todos los días tienes que perdonar a tu esposa. Esposa, todos los días tienes que perdonar a tu esposo, a tu chaparro, a tu corazón, a tu cosita, a tu ternurita, como le digas. ¿Cómo? ¿Cómo? A tu gordo. Yo no quería decir eso, pero a tu gordo. No sé cómo me dice mi esposa. ¿Cómo me dices? Saki. Ok. Esa nomás no puede decir ella, ¿eh? Nah. Como le digas a tu esposa, como le digas a tu esposo, pero llega ese momento del día, llega ese momento donde tú dices: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, Padre? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Padre? ¿No? Porque sí, siempre pasan esos momentos porque somos seres humanos. Y Yeshua nos dice: felices. Detrás de esa palabra bienaventurados está la palabra ashrei en hebreo, lo cual es felices, dichosos. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Quieres que Dios te perdone tus pecados? Bueno, empieza tú a perdonar, empieza a tener misericordia de aquel que te la hizo, y estás: no, me la hizo, me la paga. No, que perdonar ni que nada. No, si no soy Cristo. A ver, no. La palabra te insta a que si tú quieres ser perdonado, necesitas perdonar a otros. Escuchen cómo ellos dicen, los judíos, en la sexta parte de la Amida, la sexta parte de 19. Ellos dicen: perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado, y perdónanos, Rey nuestro, porque hemos transgredido. Porque tú perdonas y perdonas, bendito eres tú, Señor, que eres misericordioso y perdonas abundantemente. ¿Sabes qué dice Yeshua? Si tú no perdonas a los demás sus pecados, tu Padre no te perdonará tus pecados. Así de sencillo. Y bueno, hay toda una enseñanza sobre el perdón. Esto ya lo podemos ver de forma más personal cuando gusten. Estoy para servirles. Pero este aspecto del perdón es un aspecto que no podemos dejar de lado. Hay que tratarlo, hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo. Porque en el momento que dejas de perdonar, en ese momento te me estás quedando, te estás atascando, te estás haciendo rencoroso, te estás amargando. Y te digo algo: la amargura es contagiosa. Tengan cuidado, no se junten con los amargados, amargadas. Yo sé que aquí no hay ni uno, pero allá afuera hay muchos. Así que cuídense, no se junten con ese tipo de personas, porque se pega lamentablemente la negatividad, la amargura, la ingratitud, híjole, la queja. Dios mío,
¿Han estado con esas personas que de todo se quejan? Todo es malo, Dios mío santo. Bueno, pasemos a lo siguiente. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Vialtiveinu lidein Israel, Kimna seinum minjara. Esta es la parte final del Padre Nuestro. Y hago esta aclaración en algunas versiones, sobre todo en la Reina Valera. Si ustedes leen este versículo en la Reina Valera, en Mateo 6, versículo 9 en adelante, a lo mejor algunos de ustedes se lo aprendieron esta parte: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Saben que esa es una mala traducción, porque Dios no mete en tentación a nadie. El libro de Santiago dice que Dios no obra de esa manera, que Él no tienta a nadie. Entonces no es que Dios nos meta en tentación, no es la frase correcta. En realidad lo que estamos diciendo es: no nos dejes caer en la tentación. Porque el libro mismo de Santiago nos enseña que cada uno es tentado de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo a los deseos malos, a la inclinación mala que hay dentro de mí. Yo soy tentado de acuerdo a cuánta maldad yo dejo entrar en mi vida. Tu tentación es muy grande, quiere decir que has permitido que esa maldad dentro de ti crezca. Y bueno, saben, cada mañana dentro del pueblo de Israel, ellos oran lo siguiente, y me gustaría que ustedes lo lean, porque de hecho está dentro de la oración que grabé y que está ahí en el canal de YouTube, en la oración de la mañana. Esta es una oración que pueden ustedes hacer todas las mañanas y decirle al Señor, junto con nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. Dice: sea tu voluntad, oh Adonai, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que me preserves hoy y cada día de los insolentes y de la insolencia, de hombres malos, de malos compañeros, de un vecino malo, de encuentros malos, de malas intenciones y de la maledicencia, del falso testimonio, del odio de un adversario, sea o no este hijo del pacto. Y esto es relevante para nosotros, y les voy a decir por qué. Porque todos los días usted estará luchando, como lo he dicho en otras ocasiones, con esa parte de maldad en usted. Dentro de usted hay una parte que se inclina hacia lo malo. Dentro de usted hay una parte que se inclina hacia hacer lo bueno. Esa lucha va a estar siempre hasta que usted se muera. Yo quisiera decirle que hay un momento en su vida donde ya no va a existir más. Eso es una mentira. Usted debe de trabajar en desarrollar más esa parte buena que se inclina hacia las cosas buenas, hacia los actos de misericordia, hacia perdonar, hacia ayudar a otros, hacia ser una persona generosa, una persona que ayuda, una persona que sirve, una persona que es responsable. Trabaje ese lado, esa parte en usted, y no fortalezca esta parte que dice: no, yo no me voy a dejar. No soy ningún tonto. No. A mí el que me la hizo me la paga. Si usted empieza a alimentar esa parte de usted, pues aténganse a las consecuencias, porque usted estará inclinándose hacia la maldad. Póngase de pie, por favor. El mismo salmista David, a lo largo de los salmos encontramos oraciones como estas: líbrame, Señor, de los malhechores, protégeme de los violentos y líbrame de los malos enemigos. Esta es una oración que debe estar en sus labios. Que Dios nos guarde de las malas personas, de las personas que nos quieran hacer daño, pero sobre todo, ¿sabe? Que nos guarde de nosotros mismos. Porque en realidad, como lo he dicho en otras ocasiones, no es tanto que el diablo venga y quiera hacernos daño, es más el daño que nosotros nos podemos provocar actuando de forma irresponsable. Entonces, que quede establecido hoy que cuando Yeshua nos enseñó el Padre Nuestro, no era una oración nueva para una religión nueva, sino que es una oración muy, pero muy, muy antigua, muy judía, basada en estas oraciones. Pero sobre todo la relevancia de saber que Yeshua nos enseña esta oración porque Él quiere que ores principalmente por estos aspectos.
Número uno, que reconozcas que tu Dios es tu Padre y que tú eres su hijo. Y que tuya es la responsabilidad de santificar su nombre, de guardar la reputación de Dios. Que tú debes de ser la persona que abraza la voluntad de Dios y que le dice: venga tu reino y que sea hecha tu voluntad. Que tienes que ser una persona dependiente de Dios, que le dices: dame hoy el pan de cada día. Así. Y que debes de tener la fuerza para decir: Señor, perdóname, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Y no me dejes caer en tentación. Guárdame, Señor, de irme del otro lado, inclinarme hacia lo malo. Guárdame, Señor, ayúdame a fortalecer mi lado bueno, donde tengo que ser mejor persona, donde tengo que superarme. Cierre sus ojos, por favor.